Cleopatra, la última reina de Egipto, uno de los enemigos más formidables que Roma haya enfrentado jamás. La mujer cuyos dos maridos, que también son sus hermanos, murieron a una edad temprana. Un luchando contra ella y la otra asesinada a sus órdenes, para convertirse en la amante que elija sus propios socios, no solo por placer, sino por aumentar su propia autoridad y poder político. Cleopatra no era solo una mujer increíblemente hermosa que buscaba tener aventuras con Roman gobernantes, como estamos acostumbrados a ser retratados en Hollywood. Al contrario, en realidad, ella era una despiadada líder militar y política a la que Roma estaba absolutamente aterrorizada. De hecho, ni una gota de sangre egipcia fluyó por las venas de Cleopatra. Ella era nacida, Cleopatra Sepme Filopadora, en Egipto, como miembro de la dinastía ptolemaica, una familia griega de origen macedonio. Así que, técnicamente, era de etnia egipcia. Incluso el nombre, Cleopatra, es de origen griego y significa gloria del Padre. Hablaba varios idiomas con fluidez, tenía un conocimiento excepcional de matemáticas, filosofía y astronomía, y podría participar más que adecuadamente en cualquier discusión política o económica. En este video, le presentaremos la imagen real de Cleopatra, una gobernante despiadada, lista para hacer cualquier cosa para mantener su poder, a cualquier precio, independientemente de lo que tenga que hacer. Por lo tanto, siguió siendo una de las figuras políticas más importantes durante 22 años, hasta que la muerte dramática dejó una huella inolvidable en la historia humana. Esta historia será muy lejana de las románticas adaptaciones hollywoodienses del hermoso y dulce gobernante del antiguo Egipto. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su imperio estaba dividido entre sus generales más poderosos, los Diadochi. Uno de los más fuertes entre los Diadochi estados era el reino de los Ptolomeos centrado en Egipto. Se remonta a Ptolomeo I. En el 305 a.C., se proclamó faraón y sus dominios incluían, además de Egipto y Libia, Fenicia y algunas islas del Mediterráneo. Los egipcios aceptaron a los Ptolomeos como sucesores de los faraones en un Egipto recién independizado. Hija del rey Ptolomeo XII Aules, Cleopatra estaba destinada a convertirse en la última reina de la dinastía macedonia. Es un hecho interesante señalado por el autor clásico Plutarco que ella fue la única de su especie que se tomó la molestia de aprender el idioma egipcio. Como en muchas grandes familias reales, el incesto estaba a la orden del día, así que sus padres probablemente eran al menos medio hermanos, y durante su reinado se casó no solo con uno, sino con dos de sus hermanos. Cleopatra tenía 18 años anciana cuando se convirtió en gobernante de Egipto, junto con su hermano esposo de 10 años. Sin embargo, ella no tenía la intención de compartir el trono con su hermano, lo que llevó a importantes luchas internas. Incluso llegó a borrar su nombre de algunos documentos y se aseguró de que solo su nombre estuviera grabado en monedas. El hermano, esposo de Cleopatra, no estaba particularmente entusiasmado con sus intentos de superarlo, exacerbando aún más la tensión entre ellos. Cleopatra se vio obligada a huir de Egipto a Siria, donde reunió a su ejército y en el 48 a.C. regresó para luchar contra su hermano en Pelusium, en la frontera oriental de Egipto. El asesinato del general romano Pompeyo, que había buscado refugio de Ptolomeo XIII en Pelusium, y la llegada de Julio César trajeron paz temporal. Cleopatra sabía que necesitaba el apoyo de los romanos, específicamente de César, para recuperar el trono. Ambas partes buscan usarse mutuamente para lograr sus objetivos. César está mirando por una forma de saldar las deudas que dejó el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII. Al mismo tiempo, Cleopatra buscó mantener su poder y, si era posible, restaurar el grandeza de los primeros Ptolomeos, junto con sus territorios como el sur de Siria y Palestina. Si te gusta lo que hacemos, apóyanos suscribiéndote al canal. Todo conduce a la relación apasionada entre César y Cleopatra que florece. Pasan un invierno encarcelados en Alejandría. En la primavera, llegaron refuerzos romanos,
lo que hizo huir a Ptolomeo XIII, y al final, en su huida, se ahogó en el río Nilo. Cleopatra luego se casó con su hermano Ptolomeo XIV, y así recuperó el trono. En junio del 47 a.C., dio a luz a un hijo y lo llamó Ptolomeo César, conocido por los alejandrinos como Cesarión o Pequeño César. Si César fue realmente el padre de Cesarión, como su nombre indica, sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la antigüedad hasta el día de hoy. Después de 2 años de luchar contra la resistencia pompeyana, en el 46 a.C., César finalmente regresó a Roma. Celebró su victoria con un triunfo de 4 días. Cleopatra realizó al menos una visita oficial a Roma, acompañada por el hermano y el hijo de su esposo. Se quedó en la villa privada de César al otro lado del río Tíber y muy probablemente asistió al develación de una estatua dorada de sí misma en el templo de Venus Genetrix, la matriarca de la familia Juliana de César. Cleopatra todavía estaba en Roma cuando César conoció su trágico final en el 44 a.C. Poco después de su regreso a Alejandría, en el 44 a.C., Ptolomeo XIV murió. Los historiadores especulan que él fue envenenada por la propia Cleopatra para que pudiera gobernar con su hijo menor, Ptolomeo XV César. En la batalla de Filipos en el 42 a.C., los asesinos de César fueron derrotados y Marco Antonio se convirtió en el heredero del poder de César. O eso parece porque, en ese momento, Octavio, bisnieto y heredero personal de César, era un niño enfermizo. El amigo general y personal de César, Marco Antonio, llamó a Cleopatra para averiguar si podía confiar en este extranjero que se ha ganado el corazón y la mente de uno de los hombres más poderosos. Ahora controla los territorios orientales de Roma y quiere aclarar la posición de Cleopatra. Después del asesinato de César, cargada de regalos, se fue a Tarso en Asia Menor, retrasando deliberadamente su partida para aumentar la anticipación de Antonio. Llegando a la ciudad por un barcaza en el río Kidnus, se pone la ropa de la nueva Isis, cautivando a Antonio, que se ve a sí mismo como el dios Dioniso, ignorando a su esposa Fulvia, quien en ese momento buscaba proteger la seguridad de su esposo. Intereses en Italia contra el creciente Octavio. Antonio acompañó a Cleopatra de regreso a Alejandría, donde la trataba como una gobernante por derecho propio, en lugar de una mera protegida. En Alejandría, Cleopatra y Antonio crearon una comunidad de hígados inimitables, cuyo estilo de vida ha sido interpretado por los historiadores, ya sea como libertinaje y locura, o como devoción a la misterioso dios Dioniso. De hecho, Cleopatra y Antonio crearon su propia sociedad secreta de bebedores, algo así como un club de alcohólicos, que se traduce como borrachos inimitables. El dúo formó el grupo, que contó con juerga durante toda la noche, libertinaje y copiosas cantidades de el alcohol aparentemente para honrar al dios Dioniso, sino que se trataba de disfrutar de la juerga. Junto con estas festividades, se sabe que Antonio y Cleopatra vagaban las calles de Alejandría, el bullicioso corazón del antiguo Egipto, disfrazados, gastando bromas a los desprevenidos lugareños. Según registros de Plinio el Viejo, Cleopatra incluso hizo una apuesta con Antonio de que podría gastar 10.000 de sestercios, un suma que equivale aproximadamente a unos $10 millones en la actualidad, por una sola cena. Antonio se burló de esta escandalosa idea y aceptó la apuesta, convencido de que un gasto tan extravagante en la cena era inalcanzable. Durante su cena conjunta, la pareja disfrutó de una comida muy ordinaria que no sugería la gasto de tal suma. Cuando terminó la cena, Antonio pensó que había ganado la apuesta. Sin embargo, Cleopatra llamó a un sirviente y le pidió una taza llena de vinagre fuerte. Cuando la sirvienta trajo el vinagre, Cleopatra se quitó uno de sus colosales pendientes de perlas y lo dejó caer en la taza. La perla preciosa comenzó a disolverse en la solución de vinagre. Después de que la perla se disolvió por completo, Cleopatra bebió la mezcla. En el 40 a.C., Cleopatra dio a luz a gemelos llamados Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Antonio ya había salido de Alejandría para atender asuntos en Italia, donde hizo una temporal alianza con el ya fortalecido y cada vez más poderoso Octavio. Para cimentar la alianza,
Se casó con la hermana de Octavio, Octavia. Para entonces, su esposa Fulvia ya había muerto. 3 años después, Antonio se dio cuenta de que la reconciliación con Octavio no era produciendo el resultado deseado. Con su matrimonio con Octavia, ahora sin sentido, se dirige al este para reunirse con Cleopatra. Antony le buscó ayuda financiera para pospuso su campaña parta, y a cambio, Cleopatra exigió la restauración de partes significativas de los territorios orientales del Imperio egipcio, incluyendo grandes áreas en Siria y Líbano, así como los florecientes bosques de bálsamo de Jericó. Aún sin sospechar del plan infernal y solo provocado por la huida de Antonio, el sucesor de Julio César retrató a Cleopatra como una seductora malvada que usó su poder como dama para convertir a Antonio en un traidor. La campaña de los partos resultó un desastre costoso, al igual que la breve conquista de Armenia. Sin embargo, en el 34 a.C., Antonio regresó triunfante a Alejandría, seguido de un evento espectacular conocidas como las Donaciones de Alejandría. Multitudes de espectadores se reunieron para ver a Cleopatra y Antonio sentados en tronos dorados sobre una plataforma plateada, sus hijos en tronos ligeramente más bajos al lado de ellos. Antonio declaró a Cesarión hijo de César, cuestionando la legitimidad legal de Octavio como hijo adoptivo y heredero de César. Cleopatra fue proclamada reina de reyes y rey Cesarión de reyes. Alejandro Helios recibió Armenia y los territorios más allá del Éufrates, y su hermano menor, Ptolomeo, recibió tierras al oeste. Su hermana, Cleopatra Selene, fue nombrado gobernante de Cirene. Observando desde Roma, Octavio tuvo claro que Antonio buscó gobernar el mundo civilizado con su gran familia, lo que llevó a una guerra de propaganda. Antonio y Cleopatra pasaron el invierno del 32-31 a.C. en Grecia. El Senado romano despojó a Antonio de su inminente consulado y declaró la guerra a Cleopatra. La batalla de Actium en 2 de septiembre del 31 a.C., en el que Octavio se enfrentó a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra, fue un desastre para los egipcios. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, con Cleopatra refugiándose en su mausoleo, mientras Antonio se preparaba para su batalla final. Octavio, ahora cerca del poder absoluto, invadió Egipto en agosto del 30 a.C., ayudado por Agripa. Sin otro refugio al que huir, Antonio se apuñaló con su espada, creyendo erróneamente que la noticia de que Cleopatra ya se quitó la vida. Cuando se enteró de que ella todavía estaba viva, sus amigos lo llevaron a su mausoleo, donde ella se escondía, y él murió en sus brazos. A Cleopatra se le permitió llevar a cabo los ritos funerarios de Antonio después de que Octavio la capturara. Al darse cuenta de que estaba destinada al triunfo de Octavio en Roma, hizo varios intentos de se quitó la vida y finalmente lo logró a mediados de agosto. Octavio tuvo a Cesarión y Antillus mató pero perdonó a Julio, así como a los hijos de Antonio con Cleopatra. La naturaleza exacta de la muerte de Cleopatra sigue sin estar clara, aunque los autores clásicos afirman que usó álamo temblón, un símbolo de la realeza divina, para acabar con su vida. A los 39 años, después de gobernar durante casi 22 años y asociarse con Antonio durante 11 años, Cleopatra murió. Ella y Antonio fueron enterrados juntos como deseaban, y la República Romana descansó con ellos.